y de observación en el corazón de los estados del mundo. Bueno, yo quiero empezar por agradecer una vez más, reiterar mi agradecimiento al ayuntamiento, a las instituciones, a toda la gente que ha puesto de su parte para que esto pueda llevarse a cabo y se pueda llevar a cabo en condiciones. En segundo lugar, me voy a permitir el lujo de tutearos, más que nada porque la acogida que he sentido siempre aquí ha sido tan cercana que me parecería que cualquier cosa que no fuera tutearos sería un poco... me resultaría. Lo que yo quiero hacer hoy es hablaros de qué es lo que tenemos, de que llevamos anticipando y anticipando sobre estas dos magníficas piedras en un sentido iconográfico, que es lo que hemos identificado y le he dado muchas vueltas a cómo enfocar la conferencia y cómo contaros esto. Podría hablar de tecnicismos, de métodos de grabación, técnicas de documentación y demás, pero al final yo sé que aquí lo que importa y la pregunta que me hace todo el mundo cada vez que veo un sitio son dos, que es ¿cuántos años tiene esto y qué significa? Y es a lo que voy a intentar dedicarme en el ratito que tengo adjudicado. Reconociendo de partida que lo que vamos a contar, aparte de ser un avance, de ser una cuestión todavía que está en estudio, que es de perfilar, tenemos muchas limitaciones de estudio, ¿vale? Creo que cualquier persona que venga aquí a una tril y un arqueólogo y os diga, arqueólogo, este sitio tiene tantos años y este sitio significa tal, sospechad, ¿vale? Porque la arqueología, por su propia naturaleza, tiene que dudar de lo que ella misma hace, porque de lo contrario no tendría razón de ser, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que me acompañéis no solo a que yo, que vengo de Madrid aquí, os explique a vosotros qué es lo que tenéis aquí, sino a que me acompañéis, nos acompañéis en el proceso que nosotros nos ha llevado a intentar dar una respuesta a estas preguntas. Como bien ha comentado antes Luis, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos aquí fue sondear qué es lo que hay aquí. Y de inmediato vimos en ambos yacimientos, uno podría llegar a pensar que lo que se va a encontrar es pues un único, ¿no? Un todo que pertenece a un momento, decimos de qué momento es, lo documentamos y nos vamos. Pero enseguida vimos que aquí teníamos un yacimiento o dos yacimientos mucho más complejos, por muchos motivos, pero el primero de ellos, aparte de la profusión que tienen iconográfica, sobre todo en Piedralá, es que nos remite como a dos mundos diferentes, ¿no? Por un lado aquí tenéis casos de el fraile y la monja, en los que podéis ver a la izquierda una serie de grafías que por unos indicios u otros, ¿no? En este caso, pues, no sé si funciona así, podemos ver, por ejemplo, entre otras cosas, esto claramente son unas marcas de cincel o de escoplo modernas, ¿no? En las que el fondo de la roca tiene un color diferente al de la superficie, es decir, no ha sufrido un proceso de alteración de largo recorrido que hubiera hecho que se oxidara el fondo de la roca. Lo mismo podemos ver aquí en esta firma, evidentemente, José, pues tampoco necesito yo aquí ponerme a investigar muy a fondo para saber que esto no lo hizo nadie en la edad de bronce, ¿no? Pero si nos fijamos, vemos que la O se ve, por ejemplo, muy bien que el fondo está fresco, ¿no? Es decir, y está fresco y ojo, es un grabado de 1700 años. Pero ya es una pista que nos da, ¿vale? Para intentar responder a esa pregunta de cuántos años tiene esto. Aparte de que tenemos motivos que, pues, por su propia iconografía y su motivo iconográfico, que los tenemos bien documentados en otros sitios, castillos y por supuesto iglesias, pues nos remiten a otra cosa que no es prehistórica. Pero es que junto a esto sí que tenemos otras cosas que no cumplen con esto. Tenemos, por ejemplo, aquí estas grandes cazoletas excavadas en la roca, en las que el fondo sí que tiene claramente el mismo color que la roca, que ha sufrido un proceso de alteración análogo al de la roca, es decir, ha envejecido el fondo del surco que quedó una vez se hizo del mismo color que la superficie, han envejecido a la vez. Aparte de esto, tenemos otra serie de motivos que no concebimos que pudiera grabar, o al menos desde una perspectiva, yo os digo, preliminar, según llegamos, que no pertenezcan a este otro ámbito medieval, cristiano, como lo queramos llamar, como son estos antropomorfos, sobre todo los soliformes. Los mismos soliformes que habéis visto ya en yacimientos de arte esquemático, ¿vale? Por todo esto aquí, si pasamos también, algo parecido tenemos en Piedralá, con la dificultad añadida que en Piedralá esta cuestión de la conservación diferencial del fondo del surco se nos cae, porque Piedralá es una piedra que tiene una superficie muy lisa y no tiene la superficie lisa por nada, tiene la superficie lisa porque es una ligera pendiente, una piedra, una ligera pendiente de 30 grados, que es
pendiente, que le gusta el agua más que nada, ¿no? Para discurrir. ¿Y qué pasa cuando discurre el agua? Que nos lava todo, nos lo erosiona, de tal manera que un grabado de hace 100 años tiene la misma apariencia, al menos taxonómicamente, que un grabado de hace 5. Y aún así, pues vemos que también iconográficamente tenemos como dos mundos diferentes, ¿no? Uno en el que tenemos cruces, nombres propios, fechas, con otro en el que tenemos otras cosas que nos encajan con otros modelos que sí que nos llevan a un mundo más antiguo. Total, ¿qué es lo que decidimos hacer? Pues hacer un estudio integral, dejarnos de aquí elucubraciones y decir, vamos a documentar todo lo que tenemos de la manera más exhaustiva y más científica que podamos, y una vez lo tengamos todo, vamos a empezar a ver qué herramientas disponemos para datar esto. El proceso ha sido pues, el mismo que se sigue en cuevas como Altamira o en Tito Bustillo. Establecemos un modelo, en este caso es un ortomosaico, un modelo fotogramétrico que hemos realizado mediante 800 fotografías de un lugar desde ángulos muy diferentes que después son recalibradas para generarnos una imagen totalmente veraz, por así decir, sin ningún tipo de distorsión, que podría tener una foto, incluso una foto de dron. Y tenemos esta imagen. Sobre esta imagen, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al campo y vamos a estudiar cada uno de los grabados, sectorizando la piedra y yendo uno por uno. No me quiero extender mucho en esto, ¿no? Lo hemos hecho en muchas horas de trabajo por la noche, pasando mucho frío, o sea, yo Piedralá, pues el nombre lo dice todo, ¿no? Hemos pasado un rato de frío aquí, el amigo Álvaro y yo, pues ya me hemos pasado muy buenos momentos descubriendo estas cosas, ¿no? Y para, en última instancia, poder daros a vosotros, que es la que nos pertenece, esta imagen final que tenéis aquí, en la que veis, pues lo que os decía antes, este totum revolutum en el que tenemos cosas de apariencia muy diferente, ¿no? Tenemos aquí claramente unos motivos textuales que podemos identificar, pero tenemos otras cosas que ya hablan de otra cosa, aparte de estas cazoletas que tenemos por todos lados. Y Piedralá ya, pues la cosa se pone a otro nivel, como podéis ver, porque aquí la profusión iconográfica es brutal, ¿no? Hasta el punto de que los espacios sin grabar son muy pocos y el trabajo es muy difícil. En este caso he decidido manteneros aquí el modelo ortomosaico, el modelo fotogramétrico, con un tipo de luz rasante para que veáis también, ¿no? Esto es lo que se ve, ¿vale? Esto no está tratado. Esto es, si ponemos las luces de tal manera y montamos el mosaico, nos tendrá esto. Y como podéis ver, es que está todo grabado. Y aquí tendríais el resultado de lo que nosotros hemos podido identificar. Que no tengo duda de que vendrá otra gente, identificará más cosas, o las hará de esta otra forma, o le hará el rabito de otra manera. Al final, ya os digo, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones para que vosotros también seáis conscientes de que lo que os estamos contando no deja de ser una estimación. Y en última instancia, pues nos queda esto, esta maravilla de yacimiento en la que pues enseguida vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos. Entonces, una vez ya hemos hecho este trabajo, que es el trabajo de documentación, es el más arduo, es el trabajo de campo, podemos pasar ya al trabajo interpretativo y podemos ya afrontar la gran pregunta, que es ¿cuántos años tiene? Pero pasamos... Es una pregunta que tiene un matiz, y es aquí a donde yo quiero que nos acompañéis, ¿no? Es cómo lo sabemos, ¿no? Porque si yo aquí os digo esto tiene tantos años, tantos pues vosotros me podéis decir, bueno, vale, me voy con esta certeza, pero yo lo que quiero es que sepáis que tampoco tenemos certezas. ¿Por qué? Esta es la única diapositiva que tengo así un poquito más con palabras y demás, ¿no? Estas son un poquito las herramientas que disponemos los arqueólogos, las arqueólogas, para producir una estimación cronológica de la antigüedad de unos vestigios cuando no tenemos un contexto arqueológico asociado al que podamos recurrir. Son estos, la estratigrafía, es decir, el orden en el que se han ejecutado, que, como habréis visto en los cálculos que os hemos presentado, hay muy pocas superposiciones. Es decir, el proceso de grabado de estas grandes piedras, aunque lleva milenios, o creemos que lleva milenios, es un proceso que desde nuestro paradigma mental podría ser muy respetuoso, ¿no? Es decir, nada tacha nada, nada se impone a nada, apenas tenemos documentadas 4 o 5 superposiciones y están todas en Piedralá, donde, como os digo, al quedar lavado el fondo del surco por la acción del agua aquí primavera tras primavera, pues tampoco podemos decir el orden de superposición. Tampoco la radiometría, todos conoceréis el carbono 14, aquí no tenemos nada orgánico, no podemos datar nada, no hay pintura, no hay pigmento. Lo que tenemos son unos surcos grabados sobre una roca y eso no lo podemos datar mediante
técnicas radiométricas. La taxonomía lo pongo en amarillo, habéis visto las dos primeras están en rojo, porque ni hablar del peluquín de esto, ¿no? Pero en taxonomía, siendo lo que es un indicador relativo, nunca absoluto, mientras que en el fraile y la monja sí que nos ha ayudado y nos ha podido orientar en ciertas cuestiones, en Piedralá, como os digo, tenemos un unicum en el que todo parece lo mismo, en el que todo por acción de la erosión del agua. A lo que sí podemos recurrir, en mayor o menor medida, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, es a la iconografía, es decir, a los estudios comparativos, viendo qué motivos tenemos aquí y en qué otros sitios los podemos encontrar en los que tengamos una certidumbre cronológica mayor, y un campo que es creciente, que es la arqueología del paisaje, entendido como una cosa muy amplia, que no deja de ser entender los patrones en los que estos espacios simbólicos se insertan en el territorio y que nos dicen, ¿no? Porque evidentemente los patrones de asentamiento que podamos tener en el siglo XVII no van a ser los mismos que tuviéramos en el año 1500 a.C. Por lo tanto, todo esto lo que a nosotros nos va a servir, utilizando estos dos últimos recursos, va a ser para presentaros una estimación cronológica. Y lo tenéis que entender como tal, ¿vale? Es una estimación cronológica que nosotros hacemos. Podemos tener un mayor grado de certidumbre o menor sobre ciertos motivos, ciertas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión del alineamiento solsticial, pues es un indicador muy importante, ¿no? Pero aún así, yo no os voy a poder decir esto es del siglo XXI a.C., esto es... No, lo que voy a dar es una estimación. Que dado que creo, y esto está mal que yo lo diga, pero somos un equipo muy bueno, yo creo que va a ser una estimación cronológica muy buena. Pero que dentro de unos años podrá venir otro equipo y os podrá dar otra estimación cronológica y no será ni más válida ni menos válida. Dependerá de los datos que pueda manejar, y con los datos que podemos manejar ahora creemos que no podemos producir una mejor. Si pasamos, pues yo voy a intentar llevaros por esta cuestión del análisis iconográfico, ¿vale? De forma muy somera, necesariamente simplificada, porque si no, vamos, habría que dar aquí una serie de ponencias que tampoco es la cuestión, ¿no? Pero quiero empezar por esto que llamamos cazoletas, ¿vale? Las cazoletas realmente pues es otro cajón desastre en el que hemos metido todo un conjunto de representaciones que ni siquiera son representaciones en sí mismas, ¿no? Pero que ni son grabados como tal, sino que son excavaciones de superficie de la roca, de tal manera que nos dejen pues esta morfología. En Fraile y la Monja tenemos algunas pues, de un tamaño brutal. Aquí veis, esta tiene unos 10 centímetros por 10 centímetros y tiene un fondo de casi 5, es decir, es prácticamente una pelota de tenis que se ha arrancado a la roca cuarcita, algo que no es sencillo. Y como estas, veis que las tenemos por aquí en una imagen rasante para que veáis un poco la imagen que ves, aquí las tenéis salpicando toda la roca. Tenemos 196 en el Fraile y la Monja, el mismo lugar donde tenemos el alineamiento solsticial, y 6 creemos en Piedralá, aunque de las que estemos seguros de que sean cazoletas solo tenemos 2. Pero la cuestión es que las cazoletas en sí mismo tampoco son un indicador muy diagnóstico, ¿no? De la cronología de un sitio, ¿no? Porque presentan formas, tamaños y sobre todo cronologías muy diversas, ¿no? Encontramos formas similares con acanaladuras en lugares que sabemos, aljibes, cosas así que son medievales, y pues, el recorrido y la discusión en torno a la cronología de las cazoletas pues nos puede llevar, igual que decíamos antes, desde el Neolítico pues hasta prácticamente antes de ayer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en Malagón tenemos una serie de peculiaridades, entre ellas que todas sean circulares y sobre todo lo que os comentaba, que estén asociadas a eventos astronómicos como el Fraile y la Monja, o a marcadores territoriales, como muy bien ha explicado aquí el amigo Álvaro en Piedralá, que nos invitan que ya son unas pistas, ¿no? Cuando tenemos unas cazoletas asociadas a esto y no las tenemos asociadas a un aljibe, si pasamos la diapositiva, las tenemos asociadas a este tipo de sitios, como es la Cueva del Toril, en Jaén. Eso por centrar algunos ejemplos, solo algunos, ya luego César nos traerá muchos más, ¿no? De aquí, de la submeseta sur. En otros grandes espacios simbólicos en los que se han documentado este tipo de cazoletas con alineamientos astronómicos, sabemos que por su cronología que tienen un momento fundacional en el Calcolítico, aunque pueden prolongar su uso ya en la edad de bronce, como muy bien ha explicado antes Luis, ¿no? De modo que nuestra estimación es que las cazoletas son probablemente también, aduciendo otros argumentos como puede ser la distribución en el espacio, ¿no? Esto es una cuestión importante porque cuando uno tiene una superficie de roca,
Esto es como aquí, ¿no? En el teatro, ¿no? El que viene primero coge mejor sitio, pues allí era igual, ¿no? El que graba primero esa roca, lo más previsible es que cogiera el mejor sitio. Y las cazoletas son las que ocupan, al menos en el fraile y la monja, el mejor sitio, ¿no? Las superficies mejor preparadas para grabar. Entonces, por eso creemos que estas cazoletas, en algún momento, que tampoco os podemos estimar, entre el calcolítico, esa época que nos decía Luis, esos 1000 años, ¿no? Es donde debemos situarlas, ¿no? Y que sería el proceso fundacional de estos dos lugares. Pasaríamos después a otro tipo de figuras, que ya sonarán un poquito más, ¿no? Tenemos en ambos yacimientos, tenemos este tipo de representaciones, ¿vale? Tenemos aquí arriba figuras antropomorfas esquemáticas, que no es sino una simplificación de la figura humana a su forma más básica, un tronco, unas piernas, unos brazos, de formas, eso sí, muy variables, pero que si os fijáis, con sus más, sus menos, encajan muy bien en los morfotipos que conocemos a través, bueno, aquí hemos puesto solo los casos de Ciudad Real, el arte esquemático es muchísimo más, podríamos encontrar paralelos mucho más fiables para todos, pero os he traído, a partir de una de las obras de referencia que tenemos para el arte esquemático y de Ciudad Real, porque muchos de los que tenemos encajan bien en este mundo del arte esquemático, que sí que no tenemos duda que es prehistórico, aunque también está la historia de siempre, neolítico, bronce, hierro, calcolítico, no lo sabemos, y es por eso que es tan importante. Los soliformes, un poquito igual, ¿eh? Este es un marcador aún más importante, ¿no? Lo hemos visto en peña escrita, y lo que tenemos son, pues lo mismo, ¿no? Formas que son asimilables en mayor o menor medida a cosas que nos suenan en el arte esquemático. Y luego otras representaciones que ponemos que son esquemáticos, pero ya no son esquematizaciones de nada, igual que un círculo con radios puede ser considerado una forma esquemática del Sol, pues esto no sabemos, ¿no? Pero lo llamamos esquemático porque están presentes en el lenguaje del arte esquemático, ¿vale? En los mismos yacimientos de los que vemos esos soliformes y esos antropomorfos, nos encontramos también motivos así. Aquí os traemos pues otra comparativa, ¿no? Esto, que en algunos sitios de aquí de Ciudad Real se han asociado también a épocas medievales, ¿eh? O sea que lo que pasa es que, claro, si tenemos otros antropomorfos que nos ofrecen menos duda y los soliformes menos duda, y los tenemos también aquí asociados a ellos, pues nosotros preferimos, al menos de momento, inclinarnos por la idea de que también estos motivos, esta especie de círculos que ya nos ha dicho algo, que pudieran tener algún tipo de significación solar, ¿no? De calendario, pues vincularlo con lo que ya sabemos, que tenemos en el arte esquemático de Ciudad Real, que es lo que tenemos aquí abajo. Lo mismo estas formas compartimentadas, estas formas más sencillas, o esto, que en verdad, bueno, pues se parecen de aquella manera, pero que lo que nos habla es que este tipo de parrillas, este tipo de formas, tampoco nos debe desencajar en el lenguaje del arte esquemático. Pasaríamos ya. Y por eso es tan importante Bocapucheros, ¿vale? Y este pequeño dintel maravilloso, porque es que arrojar luz en torno a la cronología del arte esquemático no es sencillo, entonces cada pequeño pasito que demos pues nos permite ir construyendo esta estimación, que sigue siendo una estimación, pero cada vez va teniendo datos que le van dando cuerpo. Y en este caso tenemos esta figura antropomorfa con unos restos de datos asociados, que lo que hacen es, como bien nos ha contado antes Luis, decir que este tipo de antropomorfos en esta región de la submeseta sur los está haciendo gente de la Edad de Bronce. Si sumamos esto a lo que os decía, que las cazoletas ocupan un lugar, al menos en el fraile y la monja, compositivamente primario respecto a estas otras figuras que parecen ocupar el espacio que les queda, pues creemos que las cazoletas van primero, en algún momento, ya os digo, entre el final del Calcolítico y el comienzo de la Edad de Bronce, y ya probablemente atribuible a estas culturas, ¿no? del bronce aquí manchego, ¿no? del gusto de las motillas, todo este aparato esquemático que vais a ver, que habéis visto en el campo. Si pasamos. Luego tenemos casos más curiosos también, casos en los que la duda es más que razonable y en los que nosotros tampoco, bueno, pues nos tenemos que mojar, porque para eso es nuestro trabajo, pero quiero que entendáis cuáles son nuestras dudas, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda tenéis una figurita que parece como una figura esquematizada, que en una especie de mano, ¿no?, porta una cruz con orbe. La cruz con orbe es el motivo no prehistórico, creemos, un motivo que no tengamos indicios de
de su posible cronología prehistórica, el más frecuente que tenemos tanto en Piedralá como en el fraile y la monja, ¿no? Y no es baladí. Aquí tenéis, mira las funciones. En la iglesia de San Andrés del siglo XVI, este tipo de cruces con orbe pues proliferan, ¿vale? Y hablaremos luego de ellas, pero bueno, si os fijáis, aquí lo que tenemos es que en el siglo XVI hay una figura de Dios Padre en el dintel de la iglesia, en la entrada, en la que vemos una figura que porta en la mano una cruz con orbe. Pues bueno, en este sentido yo creo que es posible que esta figura, aunque no pudiera encajar bien en los parámetros del arte esquemático, quizá la tengamos que llevar hacia otra cosa, ¿no? Sin descartar la posibilidad de que esto fuera esquemático y se añadiera esto después. Y que fuera una reutilización todavía que fuera un paso más adelante. Lo mismo de esta figura, ¿no? Esta figura si la veo yo jamás diría esto es prehistórico y tal, pero es que luego te pones a sondear el lenguaje gráfico del arte esquemático y empiezas a ver que hay cosas que no desentonan tanto. Y también tenéis que tener en cuenta que lo que aquí nos parece una representación mucho más, por así decir, infantiles, un poquito menos complejas. Joder, es que está hecho sobre la roca, ¿eh? No es lo mismo pintar con un pincelito en una superficie plana que grabar sobre la cuarcita. Es decir, eso añade un grado de dificultad que tenemos que tener en la cabeza, ¿vale? Por eso en este caso nosotros nos inclinamos a pensar que pudiera serlo, aunque reconociendo nuestra total imposibilidad de certificar que esto sea prehistórico. Bueno, y ya por traeros un ejemplo que os toca muy de cerca, esta otra figura aquí, pues si nos la encontramos pintada en rojo en un abrigo rupestre no nos desencaja para nada, es un antropomorfo perfectamente esquematizado, ¿no? Aquí os traigo uno simplemente para que veáis que esta cuestión de las piernas totalmente abiertas no es rara aquí en Ciudad Real, pero es que también si te pones a darle vueltas, es que si os fijáis aquí la carmelita que tenéis en el propio escudo, pues es cierto, no es así, es decir, tenemos figuras en las cuales nuestra certidumbre es muy baja, pero si nos tenemos que inclinar por algo, pues yo en este caso me inclinaría porque fuera prehistórico, en este caso también, mientras que en este no, ¿vale? Luego, si yo cerrase aquí la presentación de los hallazgos, ¿con qué nos quedaríamos? Pues que tenemos dos yacimientos prehistóricos maravillosos, con cazoletas, arte esquemático, alineamientos sustanciales, un bombazo, ¿no? Una cosa muy chula. Pero es que, por suerte, la historia de estos yacimientos no se detuvo en la prehistoria. Y eso hace que estos yacimientos tengan una dimensión aún mayor. En primer lugar, tenemos un montón de cosas, un montón de imágenes que tienen, a nosotros nos parece, una clara disposición textual, es decir, aquí hemos utilizado el concepto grabado alfabetiforme, que es una forma pomposa de decir que son letras que no tenemos ni idea de lo que significan. Aquí tenéis esto, en esta llegamos a concebir que pudiera tratarse algún tipo de experimentación con el Sinti Terra Levis romano, pero no lo sabemos interpretar. Aquí tenemos esto, igual, tenemos palabras. Por ejemplo, esto podría ser también un signo antropomorfo, los hay, antropomorfos esquemáticos por esta disposición, como también hay letras de los alfabetos paleohispanos e ibéricos, las lenguas ibéricas que utilizan este motivo. Nosotros hemos consultado, ¿vale? A especialistas de la Universidad de Barcelona, a epigrafistas, y nos dicen que sobre el papel no parece que nada de esto sea una lengua paleohispánica, ¿vale? Pero claro, no es una lengua paleohispánica, pero tampoco es una... O sea, bueno, luego podemos hablar de las preguntas, si alguien es capaz de reconocer aquí un texto legible y que tenga un sentido, pues bienvenido sea, pero es difícil, es difícil. Y a esto se suma una circunstancia que para mí es muy curiosa. Volvemos al tema del espacio. Quien llega primero, graba primero. Y vemos aquí que estos grabados, o algunos de ellos que os traigo, no están aquí. O sea, tenéis que pensar que todo esto está ocupado por un montón de figuras, aquí veis, pues que son de diferentes momentos, muchos de ellos anteriores o presumiblemente anteriores a la introducción de la escritura, pero también está en el centro. Y no solo está en el centro, sino que si os fijáis, aquí tenemos un grabadito que está hecho, es un grabadito muy sutil, que está hecho a cuchillo, no está hecho con un instrumento de metal, este no está grabado de una forma tan tosca, en el que un tal peinado, creemos, peinado mira,
hizo este grabadito aquí y después puso la A 1550 y una cruz. O sea, tenemos una grafía que ya tiene pues, casi 500 años. Pero si nos fijamos en la disposición y vemos que por aquí tenéis una cebolla antropomorfa, aquí tenéis otra, aquí tenéis una fecha que es posterior, pero si os fijáis, entre todo este conjunto de grafías, tanto aparentemente prehistóricas como este texto, este hombre tuvo que hacer un esfuerzo para meter su firma. O sea, no la hizo... O sea, a mí me resultaría difícil pensar que Peinado Mira fuera a doblar aquí su nombre así de esta manera y metiendo por aquí esto, si realmente hubiera tenido disponible esto para acabar, ¿no? Toda esta superficie. ¿Qué nos está diciendo esto? Que probablemente cuando Peinado Mira en 1550 hace este grabado, esto ya estaba aquí. Con lo cual tenemos lo que se llama una fecha antecuem, es decir, sabemos, o creemos por lo menos, que esto deben ser unas formas gráficas que no sabemos leer y que intentaremos seguir trabajando para leer, anteriores a 1550. Y que atribuimos a una cronología indeterminada que puede ir desde la protohistoria hasta la Edad Media. Aparte de eso tenemos cruces por todos lados. En breve intentaré pasar rápidamente a la cuestión de la significación. Las cruces, pues aquí os traigo la misma de Peinado, aquí tenéis esta otra del fraile y la monja, y bueno, que evidentemente nos remiten a la época histórica, y dentro de la época histórica, pues a un momento particular, que es esta época medieval y moderna. Tenemos nombres propios, que en muchos casos están asociados a, no solo se pone el nombre, sino que también se pone una fecha, ¿no? Aquí tenéis a José García, que es nuestro de aquí, José García, que queremos poner de los Hoyos o algo así, no hemos sabido tampoco aquí esto es del fraile y la monja, y que firma en el año 1703, y tenemos otra firma en otra zona de la misma piedra, en la que una grafía muy similar, que dice José con una J similar, una S similar, creemos que es la misma persona que puso su nombre dos veces, no sabemos si en el mismo momento o en un momento diferente. Otro José, parece que los Joses tenían predilección por esta cuestión, en Piedralá, firmó aquí. Aquí tenemos nuestras hipótesis, que tenemos todavía que seguir trabajando, de que pudiera tratarse de una persona del siglo XIX, además de este de Peinado, por el año 1550. Bueno, esta investigación, que aquí nos ha ayudado el amigo Alberto también con esta cuestión, y los técnicos de aquí del ayuntamiento, que han sido siempre súper dispuestos y han ayudado una barbaridad con este trabajo, pues nos ayudaron en una búsqueda de archivo, aquí en el archivo parroquial de la iglesia, y hemos encontrado un tal José García, que nace en el año 1673. No podemos garantizar que sea la misma persona, ¿vale? Pero sí que podemos garantizar que existe un José García, porque tenemos la partida de nacimiento de José García, que en 1703 aquí en Malagón tendría 30 años, lo cual podría encajarnos, ¿no? Pero como veis, todo esto se mueve en la incertidumbre que tenemos para intentar crear este tipo de cronología. Pasamos. Y esto que es muy curioso, tenemos un conjunto de grandes representaciones naturalistas, llamando naturalistas a estas que intentan huir en cierto modo del esquematismo, y que están realizadas mediante piqueteado. Mira, aquí os quiero enseñar, por ejemplo, unas piernas, no sé si os fijáis, aquí tendríamos sería un pie, ¿vale? Que subiría por aquí la pierna, y por aquí la otra pierna, aquí tendríamos un brazo, aquí el otro pie, y aquí tendríamos un caballo muy bonito que tiene jinete. Ahora os enseñaré unas imágenes del calco. Tendríamos por aquí la frente, el hocico, la quijada, por aquí iría la clínica, esto sería una rienda, ¿vale? Bueno, en caso de que estas figuras están piqueteadas, esto ya no es un grabador inciso reiterado, sino que está piqueteado, mediante golpeado, se ha ido sacando poquito a poquito el contorno de la figura. Pero, no espero un poquito. Que es lo mismo que ha ocurrido con dos fechas que tenemos, 1868 y 1865. Además que están espacialmente, esta está junto a esta figura, no, perdón, esta está junto a esta figura, y tenemos con el 1865, que aquí se ve un poquito mal, pero es esta de aquí junto a esta, ¿vale? Por lo cual nosotros, aparte del espacio de cura, y estas son las únicas figuras que sí que hacen superposiciones, porque en el siglo XIX es previsible pensar que ya el espacio para hacer una figura de este tamaño, esto tiene tamaño natural, ¿vale? Esto parece que alguien se hubiera tumbado y le hubieran piqueteado el contorno alrededor. Pues tendríamos, a ver, ahora, estas dos figuritas, ¿vale? Aquí tenéis el caballo con la crinera, las riendas y una figura de un jinete, una jineta, pues no lo sé.
digo, es naturalista, pero bueno, naturalista hasta cierto punto. Y si os fijáis, aquí tenemos una J también grabada en el interior del pie, que es una J que está hecha en la misma, de una morfología de una forma parecida a la de José Pavón, que es lo que nos invita a pensar que estas figuras que creemos que son lo último que tenemos aquí en Piedralá pudieran ser de este momento. Y que es curioso, ¿no? Tenemos otros paralelos. Esta que es de un trabajo sobre los gradados rupestres de aquí del centro de la Mancha, de Rocío Ramiro Rodero y otros colegas suyos. Esto tenemos en Pozo Navarro, aquí en las casas de San Juan. Esto es un toro de Lidia, ¿vale? Que tiene aquí las banderillas. Por aquí tendría, es una figura, pues sí, es un naturalismo, pues hasta un cierto punto. Pero bueno, que tenemos, también está piqueteada, si os fijáis, no es el mismo tipo de grabado, es un piqueteado. A partir de todo esto, pues nosotros os presentamos esta estimación cronológica, necesariamente tentativa, probablemente en algunas cuestiones errada, pero que nos habla de que tenemos al menos 4 fases, de las cuales, ya os digo, la primera, la prehistórica, nosotros creemos que puede ser subdividible en 2. En una fase del Calcolítico final, inicios de la Edad de Bronce, donde tendríamos todo este gran conjunto de cazoletas. Una segunda fase de la Edad de Bronce con todos estos motivos, reconociendo que aquí podemos estar metiendo motivos que son de otro periodo, pero al no tener paralelos, si uno no tiene paralelos, probablemente, o al menos es mi proceso de pensamiento, ¿vale? Si yo no dispongo de paralelos en un ámbito histórico, donde las fuentes son mucho más frecuentes, pues nos remite a algo que no conocemos, ¿no? Tenemos otros motivos que a mí en cierto modo u otro me recuerdan en algunos casos, sobre todo allí in situ, a las estelas de Guerrero. Por eso lo ponemos como un. Tendríamos esta fase aquí con una serie de grabados extraños, ¿no? de los grabados alfabetiformes, una fase que la veis en amarillo con un montón de cruces por todos lados, algo de texto, que ubicamos en la Edad Moderna, y una última fase que es la Edad Contemporánea, donde tendréis aquí las dos grandes figuras, junto con José Pavón, esta figura de Piedralá y esta figura de aquí, junto con algunas fechas que ya nos hablan de una edad contemporánea, es decir, del siglo XIX. Teniendo todo esto, yo ya, muy brevemente, porque además, si no lo sabemos todo de cuándo son, pues podéis imaginar de qué significa, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que tiene trampa, ¿vale? Aquí te pido perdón, Álvaro, por esta ilustración. Es que mira que le dije al chat GPT que te sacara un poquito más joven y no había manera. Es esto. No había manera. Yo quedé muy contento conmigo, pero contigo no lo conseguía y dije, mira, ya más menos. Que además no tengo la versión de no pago, entonces me limita el número de cosas que te van. Bueno, pero esto lo que quiero deciros es qué significa cuándo, ¿no? Es decir, lo que nos está demostrando este sitio es que el significado del arte rupestre ha cambiado. No podemos pensar que para las personas que en el Calcolítico, la Edad de Bronce, grabaron estas cazoletas sobre la piedra atendiendo a cuestiones solsticiales, para el pastor que en el siglo XVIII, siglo XIX, con sus rebaños se lo encontrara por ahí, o para los dos arqueólogos que muy afanosos se dedican a mirarlo, significa lo mismo. Y esto nos lo enseñan estos dos yacimientos. Y es la belleza de estos dos yacimientos, y es la grandeza, y es el potencial que tienen a nivel de conocimiento, ¿vale? Porque, como digo, el significado de las imágenes rupestres ha cambiado a lo largo de la historia humana por puro reflejo de nuestros propios cambios, ¿no? Cambios que abarcan cuestiones culturales, socioeconómicas, ideológicas, que atraviesan toda nuestra construcción de la identidad, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que nosotros construimos la identidad, en cierto modo, evidentemente, no de una manera explícita, pero está volcada en estas piedras, y es lo que nos permite estudiar, y es el recorrido que os quiero hacer ahora muy brevemente, ¿vale? A ver, esto es. ¿Qué significaba en la prehistoria? Vamos a empezar por aquí, reconociendo que todo lo que os pueda decir no es sino una estimación más. Lo que tenemos que pensar primero es cómo se construye la identidad en la prehistoria. Aunque no sabemos mucho, sí que sabemos que en este momento, por lo menos de la prehistoria, que llamamos prehistoria tardía, se ha producido un cambio muy importante en la mentalidad humana. Luis nos ha enseñado un montón de motillas, nos ha enseñado un montón de... Álvaro nos habla de marcadores territoriales. Esto nos habla de que empieza a haber una necesidad de controlar el espacio, controlar la naturaleza, tener esa sensación de control que alivia la angustia existencial. Nosotros hoy en día, pues con el móvil prácticamente tenemos todo en nuestra mano, pero hubo un momento en el que eso tenía que hacerse en un proceso lento, en un proceso en el que se ejercitaba ese control, que no tenían en el Paleolítico. En el Paleolítico se pintan las cuevas, se vive en simbiosis,
Es decir, no hay esta necesidad de establecer un control. Es esta gente la que creemos inaugura estos yacimientos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, para las cazoletas hay tantas explicaciones como cazoletas casi, ¿no? Desde libaciones vinculadas al vertido de líquidos, la representación de paisajes celestes o la representación demográfica. Yo creo que lo realmente importante es el lugar en el que aparece, que normalmente están asociados o en muchos casos están asociados a este tipo de eventos, ¿no? Y en el arte esquemático, pues un poquito eso mismo que os decía del control. En el arte del paleolítico nosotros no tenemos bisontes, tenemos caballos, pero la figura humana es una cosa completamente secundaria. Tenemos un puñado de representaciones, pero nunca ocupan el centro. En el arte esquemático el ser humano es el centro, y con escenas narrativas. Es decir, el ser humano toma el centro de todo el aparato simbólico y esta es un poquito la gente que graba esto. Entonces, si yo tuviera que decir lo que significa, sin mojarme mucho, diría que lo que fuera, en carácter ritual, de carácter de control del territorio a través de un calendario, estaría vinculado al control del territorio. Tanto en Piedralá, que Piedralá, aunque no tenemos el lineamiento solsticial, sí que Álvaro lo explica muy bien, estamos en un lugar de paso privilegiado, estamos junto a un vado de un curso de agua, de hecho los coches cruzan justo por enfrente. Y el propósito, pues ubicar a la comunidad en el tiempo y el espacio, es decir, saber dónde estoy, saber de dónde soy, crear esa sensación de que tengo control sobre esto, que nosotros con el reloj, con el móvil, con un mapa lo tenemos, pero que ha costado milenios conseguirlo, ¿no? Y estos serían uno de esos primeros pasos. Pasamos a ver... ¿Qué significa la Edad Media y Moderna? Pues aquí ya tenemos un cambio. La mentalidad, la identidad de la España medieval y moderna es una identidad evidentemente cristiana, ¿vale? Y que es una identidad que en cierto modo se construye como una oposición a todo aquello que no es cristiano, ¿no? El triunfo del cristianismo frente al mundo, que está muy bien representado en este tipo de cruces que veis aquí, ¿no? La cruz con orbe, que no deja de ser la cruz de Cristo sobre el orbe celeste, el mundo, ¿no? El triunfo de Cristo sobre el mundo. De modo que, teniendo en cuenta que esta era la dinámica colectiva que teníamos en esta España, tenemos que pensar que aquello que cuando esta gente viniera, hay que diferenciar de lo observado y lo real, ¿vale? Porque aquí ya cuando esta gente llega a esas lajas y ve, lo que va a ver es, por un lado, un arte que van a observar y luego van a ver un arte o una iconografía que van a crear. Es decir, esta gente ya se mueve en estos mundos. Lo observado serían imágenes de estas que despertaban desconfianza, ¿no? El símbolo de una otredad que es no cristiana. Y aquí está lo curioso, ¿no? Que para esa mentalidad que se construye por oposición, un antropomorfo prehistórico, un texto islámico o un motivo ibérico eran parte de un todo, que era lo que no es cristiano. Os habréis preguntado que por qué se trae aquí esta imagen de un caballo solutrense 25.000 años antes de Cristo, de la cueva del Moro y de Tarifa, ¿no? Pues lo he traído para que veáis una cosa que yo creo que es muy común cuando se establece la toponimia tras la llamada Reconquista y demás, y surge de nuevo unos aparatos de poder cristianos en la península ibérica, se crea la toponimia de un montón de sitios. Y vais a ver, y yo estoy seguro que, bueno, aquí tenéis la Plaza de los Moros, en España yo no sé cuántas cuevas del Moro hay, pero que tenéis que saber que esto se construye. Esto, por supuesto, no lo hicieron los musulmanes de Al-Ándalus, esto lo hicieron gente solutrense hace 25.000 años, y aún así, para la vitalidad cristiana, esto es la cueva del Moro, porque se llamaba Moro, que es una forma que tenían entonces y que se ha convertido en desuso por el uso peyorativo en el que ha caído. Para ellos esto era obra de los moros, igual que tenéis aquí la Plaza de los Moros y tenemos un montón de sitios que se llaman Cueva de los Moros, pero en verdad ahí no hay nada, no hay vestigios islámicos, lo que hay es cosas prehistóricas. Es decir, aquí, para la mentalidad cristiana de esta época, de la media sobre todo, esto se construye como ese otro, ese moro sirve como esa forma de hablar de ese otro que no soy yo. Y es curioso, ¿no? Perdón, un minutito. Estas cruces que vemos aquí no suelen aparecer en muchos sitios, pero nosotros tenemos aquí en un sepulcro islámico.
Y en este sentido yo os hablo de que no tenemos yacimientos rupestres cristianos, ¿no? Eso no es una cosa que os suene, ¿no? Estas cruces normalmente se ponen en lugares donde ya existía algo, como una forma, como os pongo aquí, de reapropiarte de un espacio que para ti era de 8. ¿Vale? Este tipo de cruces que tenemos aquí, pues es de suponer que probablemente para el cristiano, que en el siglo XVI, fue a estas piedras, hacer este tipo de cruces fuera un acto simplemente análogo a él, ¿vale? Y por eso se hace mediante fechas, muy rápidamente. Bueno, ¿cómo se construye? Se ve esta imagen que me parece preciosa, esta foto, ¿no? Que es del siglo XIX, más o menos de la época en la que tenemos nosotros grabados. ¿Qué sería lo observado? La identidad del siglo XIX en España pues, se empieza a alejar un poquito de esa identidad y empieza a deberse menos a un rey o a un dios y empieza a ser una identidad más popular, ¿no? Al auge del romanticismo, de un sentimiento folclorista de la realidad. Los usos y costumbres empieza a ser lo que identifica a la gente, ¿no? Y probablemente es lo que nos identifica todavía en cierta medida, ¿no? De modo que para ellos lo observado pudo ser una expresión de la identidad de pueblos antiguos, aunque sin saber bien qué pueblos ni cómo de antiguos. Y lo creado, es decir, esas imágenes, esa figura, esa hípica, esa figura caballo, ese toro de lidia, sería un reflejo de los usos, costumbres indumentarias de la época, es decir, de la propia identidad. Sería otro mecanismo de la identidad. Y por último, ¿qué significa hoy? Pues significa que tenemos aquí dos yacimientos excepcionales por muchos motivos, por la calidad de la preservación, por el potencial de información que nos ofrece y por la dilatada cronología que nos permite hablar de todo esto, ¿no? Tenemos ahí un libro de historia que nos habla de cómo hemos llegado hasta aquí. Y significa, por supuesto, que Malagón tiene un pasado rico y complejo que debemos preservar y difundir para poder comprender nuestra historia, porque aquí está el cambio. Nosotros hemos cambiado, nosotros ya no nos movemos en eso. Nosotros nuestra identidad no la construimos, por suerte, ya como una posición frente al todo. No, hemos cambiado, ¿no? Nosotros cómo construimos nuestra identidad, conociéndonos. A través de nuestra historia. Somos seres históricos, somos seres que para saber quiénes somos necesitamos saber de dónde venimos. Y por eso, yo os quiero llamar la atención, pasamos ya a la última, sobre esto, ¿no? Porque se ha hablado aquí de unos vestigios, de un José García, un José Pavón, tal, y aquí tenemos a Juan de Mata, ¿no? ¿Por qué Juan de Mata no puede estar metido en esto? Porque Juan de Mata no está construyendo su identidad al hacer esto, la está perjudicando, ¿vale? Lo que hicieron los cristianos, lo que han hecho la gente durante miles de años en las piedras que tenéis aquí maravillosas, ha sido reafirmar su identidad y construirla. Lo que estamos haciendo aquí es destruirla, estamos menoscabándola, estamos haciendo que nuestro propio conocimiento de nosotros mismos se vea perjudicado y por tanto va en contra de aquello para lo que se han creado esos dos sitios. Yo sin más os dejo ya con César y espero que